Mirando InfoCDLU, mirando el sitio digital, vemos una de los análisis periodísticos que firma Gustavo Reija y dice: el balance crítico de 24 horas que exponen las fracturas del modelo Milei y los dilemas de una oposición sin programa alternativo. ¿Cómo explicarlo? Qué mejor que conversar con Gustavo Reija. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Belardo. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Un gusto saludarte. Sos un experimentado analista de la economía, escribiendo en uno de los sitios de información digital económicos más importantes del país, que es El Economista. Así que para nosotros un gran honor contar con tu ayuda para desentrañar esto que a veces no podemos entender. ¿Cómo desenredamos este dilema? ¿Me podés explicar? Mira, Belardo, la situación económica argentina está atravesando una situación bastante crítica por varios factores. Por un lado, tenemos una caída del salario real promedio del asalariado y por otro lado una falta de crédito. Ambas variables repercuten directamente en el nivel de consumo y esto hace que un montón de empresas, sobre todo pymes, estén atravesando una coyuntura muy crítica. Hemos visto en la última semana el caso de FATE, que no es precisamente una pyme, ¿sí? Sino una empresa que tenía ya muchos años en Argentina, que inclusive exportó durante muchísimos años sus productos y que, bueno, cerró su planta, dejando a 1.500 personas aproximadamente entre empleo directo e indirecto en la calle. Esto es grave porque está relacionado con un elemento que creo que es fundamental y que no está en la agenda diaria, que tiene que ver con el nivel del atraso cambiario que estamos teniendo. Cuando vos juntás atraso cambiario con apertura indiscriminada de la economía, tenés las consecuencias que estamos observando. Empresas que no pueden competir, básicamente porque no le dan los costos para competir. Acá no se trata solo de un problema de falta de eficiencia empresaria. Si bien las empresas argentinas en su mayoría tienen un problema de capitalización, esta circunstancia especial que estamos viviendo tiene más que ver con una apertura indiscriminada con un tipo de cambio real bajo. El Banco Central elabora en forma diaria un índice que se llama el índice de tipo de cambio real multilateral. Bajo ese estrambótico nombre, en realidad lo que se esconde es cuánto está costando nuestra moneda en relación con las monedas de los países con los que nosotros comerciamos, ¿sí? Ese índice hoy está en 88, el valor es 88. 88 es, si uno toma el promedio de los últimos 25 años, un 26% menos de valor que el promedio histórico. ¿Esto qué significa? Que evidentemente la economía argentina está operando hoy con un tipo de cambio que no es el que el mercado determinaría si fuera totalmente libre. Detrás del discurso libertario, digamos, de libertad de mercados, el mercado cambiario, uno de los principales mercados de la economía, sigue regulado. Y esa regulación hace que una distorsión importante se introduzca en la economía, que junto con la apertura lleve a la quiebra de las pymes. Cuando decís regulado, decís en la operatoria del Banco Central particularmente, de que... Claro, vos fíjate lo siguiente, las empresas al día de hoy no tienen el mercado totalmente liberado para ir y comprar dólares, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el gobierno sigue interviniendo en el mercado, ¿sí?, a través de diversos tipos de operaciones para regular el precio. Hoy vos no podés operar libremente en el mercado de cambio, salvo el ciudadano común. Pero a nivel empresario todavía las regulaciones persisten. El famoso cepo cambiario continúa para las empresas, ¿sí? Pues fíjate que en el mercado cambiario argentino hay tres grandes demandantes. El ciudadano común, por la dolarización, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a tener una economía bimonetaria, donde el dólar se constituyó tradicionalmente en una moneda de reserva. Por otro lado, tenés los importadores, que van al mercado cambiario para tomar dólares para poder traer mercadería, pero por otro lado tenés al gobierno, que tiene que comprar dólares para saldar su deuda, ¿sí? Si vos liberaras completamente el mercado para el sector
importador para las empresas, vos tendrías una demanda de dólares muy superior a la actual. Entonces, esa es la regulación que todavía está vigente y que hace que el dólar tenga un valor que está claramente atrasado. ¿Por qué crees que el gobierno sigue sosteniendo esta defensa? Abelardo, el gobierno ha adoptado desde el inicio de su gestión la idea de anclar el tipo de cambio como elemento antiinflacionario, ¿sí? Vos fíjate que si uno repasa un poquito los dichos del presidente Milei de Caputo desde diciembre del 23 para acá, digamos, el discurso de tenemos que bajar la inflación se constituyó prácticamente en un mantra, ¿sí? El otro mantra es la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario. Perfecto. Analicemos un poquito entonces qué pasó con esto. Han pasado muchos meses ya, es decir, el gobierno de Milei ya pasó la mitad de su gestión y la tasa de inflación sigue por encima de un 2% mensual, a pesar de tener desde el primer mes de su gestión superávit financiero y haber eliminado el financiamiento al Tesoro. O sea, antes el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Cristina Kirchner, imprimía billetes todos los meses para financiar al Tesoro. Bueno, el gobierno del presidente Milei eliminó eso porque logró el superávit. Sin embargo, la inflación no baja de un 2,5%, después de haber pasado ya la mitad de su gestión. ¿Qué significa esto? Que hay elementos en la economía argentina estructurales que también están contribuyendo a la inflación y que el gobierno parece no ver. Tiene que ver con rigideces de mercados, con expectativas y con este famoso tema de la dolarización. Entonces, ahí estamos en un problema, digamos, porque es como que no se toma conciencia, porque tiene que ver con una visión ideológica del problema. Cuando vos tenés la visión ideológica de que solo arreglando la macro, la micro se arregla sola, estás equivocado, porque en ningún país del mundo ocurre semejante cosa. Vos en las economías desarrolladas tenés una fuerte intervención del Estado en seleccionar sectores productivos. Bueno, veamos el caso de Trump, digamos, que es un caso paradigmático en este sentido, ¿no? Y que además introduce otra contradicción. Vos pensás que hoy en día la economía argentina en parte se sostiene por la cantidad de dólares que el Tesoro americano estuvo dispuesto a dar antes de la última elección de medio término, ¿verdad? El propio Trump el otro día en un acto se lo recordó al presidente Milei de que él lo ayudó a ganar la elección de medio término. Sin embargo, ese mismo presidente tiene una política hacia adentro de Estados Unidos totalmente diferente a la que tiene el presidente Milei con respecto a Argentina. Tiene una política proteccionista, tiene una política de imponer aranceles, totalmente contraria. Y contradictoria con lo que uno supondría el Partido Republicano. Por supuesto. Es una política totalmente proteccionista, defiende los sectores que ellos consideran estratégicos para su economía, y es todo lo contrario a lo que se está haciendo en Argentina. Es decir, Trump jamás podría decir que él ordena la macro para que la micro se ordene solo. No, es al revés. Él interviene para que la micro, es decir, las decisiones empresariales y de los consumidores, se orienten hacia lo que es, a su criterio, el interés del pueblo norteamericano. Bueno, aquí estamos con una visión ideológica distinta, totalmente opuesta, ¿sí? Y yo creo que eso es un error que nos está costando puestos de trabajo, que nos está costando aumento de la pobreza y que está en una dinámica que yo creo que es insostenible. ¿Qué significa esto? Que el mero transcurrir de los hechos bajo esta misma lógica nos va a llevar a una caída, digamos, de la actividad económica aún peor de la que tenemos hoy y obviamente a mayor cantidad de desempleo. Vos fíjate que hoy estamos en una situación que se denomina estanflación en la teoría económica. ¿Cómo lo denominás? En la teoría económica hay una categoría que se llama estanflación. Estanflación es estancamiento económico con inflación, ¿verdad? Y es lo que estamos padeciendo hoy. Porque si bien el gobierno puede decir, no, bajamos la inflación de 300 y pico anual a un 20 y pico %, 30% anual, y eso es un logro, y sí, es un logro,
la inflación que hoy tiene Argentina es, dentro del concierto mundial, altísima. O sea, tener 2.5, 2.9 de inflación por mes es una inflación altísima a nivel mundial, ¿verdad? Si a eso le sumás estancamiento productivo, bueno, estás en uno de los peores escenarios, digamos, de la teoría económica. Ese fenómeno se llama estanflación técnicamente. Las variables que vos das son evidentemente conocidas ya desde hace un tiempo, ¿no? Quizá el cierre de la fábrica de neumáticos FATE haya sido, bueno, la eclosión de una situación, al menos a nivel popular, ¿no? ¿Crees que el gobierno de Javier Milei va a tomar alguna decisión en contrario? Mira, públicamente ya han dicho que no, o sea que no va a haber ningún tipo de consideración de salvataje para la empresa, por lo tanto, digamos, dentro de la concepción ideológica que guía esta política económica, no, estimo que no va a haber nada que cambie la situación. De hecho, bueno, ustedes en Entre Ríos están sufriendo, por ejemplo, la crisis avícola, ¿no? que es muy importante. Una provincia que uno de sus sostenes tiene que ver con la producción de pollos, hoy en día está pasando por un momento crítico, que también tiene que ver con la ola importadora indiscriminada. Y bueno, esto es una situación que se generaliza. Cuando uno viaja por el interior del país, lo ve. Y lo que ocurre es que muchas veces las empresas son pequeñas, cierran, y esto no tiene una trascendencia pública. Entonces el tema es como que no aparece en la agenda. Como vos, Abelardo, bien dijiste recién, el caso FATE es como que puso en la agenda, puso en la luz, puso un reflector sobre una realidad que se viene produciendo desde hace ya bastante tiempo, en distinta escala de tamaño de empresa, pero que es constante, ¿sí? Que es la pérdida de puestos de trabajo. Ahora, ¿dónde va esa gente? Bueno, acá volvemos al tema de la concepción ideológica. Cuando uno arma un modelo matemático, teórico, económico, en el modelo teórico la gente que se queda sin trabajo en un sector migra a trabajar en el sector de mayor rentabilidad, que es el que sobrevive. Bueno, en la realidad eso no ocurre. A nadie se le ocurre pensar que un obrero de FATE se va a ir a trabajar a vaca muerta, ¿verdad? Porque ni tiene las condiciones de capacitación, ni tiene las condiciones familiares, ni le da la logística como para hacerlo. Entonces, esta rigidez que hay en el problema del desempleo es un problema que el gobierno de alguna manera va a tener que afrontar durante su gestión. Ideológicamente, y lo han dicho públicamente, cuando ellos dicen, no, cuando cierra una empresa ineficiente, entonces ahí quedan más recursos para que la gente pueda volcar en consumo, para que otros sectores crezcan. Esto en el modelo teórico cierra, en la realidad no cierra, y ese es el problema. Gustavo, yo invito a leer en InfoCDLU este análisis que haces, que lo has condensado muy bien en estos pocos minutos. ¿Vos podrías, si fueras tan amable, decirme en qué red social se te puede seguir? Mira, yo tengo una cuenta en Twitter, en X, Gustavo Reija es mi cuenta, @Micronomic, y también tengo mi LinkedIn, y escribo también en otro medio que se llama 13news.info. ¿Sí? Además de los artículos que ustedes ya mencionaron en el Economista, he publicado cosas en Letra P, en ámbito financiero y demás. Bien. Gustavo Reija, R-E-I-J-A, Reija. Exacto. Perfecto. Gustavo, ha sido un gusto escucharte en este análisis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Abelardo, y un abrazo muy grande y gracias por llamar. Gustavo Reija, economista de gran nivel a nivel nacional, un hombre que tiene una voz reconocida en distintos medios y que evidentemente nos clarifica algo de lo que hoy por hoy tanto Concepción del Uruguay cuanto la provincia de Entre Ríos, incluso la Argentina, está viviendo.